Bienvenidos nuevamente a la unidad 3, Mecanismos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del quinto módulo de la Maestría de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica de Ambato. En este video haremos un breve recorrido sobre el contenido de esta unidad. Los mecanismos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero surgen de la evolución de las negociaciones de cambio climático a lo largo de los últimos casi 20 años. Estos salen como los esfuerzos realizados en el marco de la Convención de Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático, que ha establecido ciertas estrategias o ciertos mecanismos que puedan garantizar la reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera, el primer mecanismo que vamos a hablar es sobre el mecanismo de desarrollo limpio. Este nace con el Protocolo de Kioto, en el cual se establece como meta de reducción de gases de efecto invernadero la reducción del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados, conocidos como los países del Anexo 1. Para poder llegar a cumplir con esta meta, se diseña este mecanismo en el cual se hacen transacciones entre los países en vías de desarrollo con los países del Anexo 1 para poder establecer medidas en el primer grupo de países y estas puedan ser reportadas como parte de las acciones emprendidas por los países del Anexo 1. Y estos puedan traducirse en certificaciones de reducción de emisiones. De esta manera, este se ha convertido como en el primer paso para poder establecer una transacción vinculada con el cambio climático que pueda tener repercusiones monetarias, que se conoce como el mercado de carbono, que hablaremos más adelante. Por otro lado, tenemos la acción de mitigación nacionalmente apropiada, que nace como parte de la hoja de ruta de Bali. En esta conferencia de las partes se establece que se pueden generar un distinto set de políticas que puedan ir dirigidos a un cambio transformacional y que pueda ser aplicada en un sector o en una acción específica para poder determinar una acción de mitigación al cambio climático y esta pueda ser financiada por países desarrollados. Esta tuvo una cierta evolución, aunque en realidad no caló en los países como se esperó. Esto viene a ser como el inicio de lo que ahora conocemos como la NDC y que por ahora también existen muchas normas que sirven como parte de la implementación de las distintas NDCs de los países. Por otro lado, tenemos a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Este mecanismo tiene una importancia específica vinculada con los bosques. Pone en pie y resalta el rol de los bosques en la lucha contra el cambio climático. Ha tenido una evolución desde la composición de su nombre hasta la propia implementación de dicho mecanismo. Partió en el 2005 siendo como un mecanismo de reducción de emisiones por deforestación para seguir evolucionando a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y poder incorporar también el manejo sostenible, la conservación dentro de estos mecanismos. Y lo que hace es poder establecer a través de un incentivo económico que los países desarrollados hacia los países en desarrollo con el fin de poder proteger y administrar y tener un mejor manejo de los bosques y los recursos forestales de tal manera que se puedan evitar emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente tenemos al último de los mecanismos establecidos y que ha ido como evolucionando en el marco de las negociaciones, en el cual ya se habla de resultados de mitigación transferidos internacionalmente y que promueve de alguna manera el trabajo cooperativo entre distintas partes o países para poder de alguna manera transferir resultados de mitigación de un lado a otro. Esto todavía sigue siendo como un mecanismo que está todavía en desarrollo, que se establece en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París y que se sostiene dependiendo de la evolución que también se da al mercado de carbono. El mercado de carbono nace ante la necesidad de tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder incentivar de alguna manera el poder aplicar estas metas de reducción.
Se consolida con el protocolo de Kioto y con los MDLs a través de estas transacciones dadas por los certificados de emisiones reducidas que podrían ser de alguna manera compradas y vendidas en el mercado. Y con el cierre del periodo de implementación del protocolo de Kioto en el 2012, pierde un poco de fuerza el mercado de carbono. Sin embargo, se siguen manteniendo mercados de carbono voluntarios y siguen siendo un tema de debate en el marco de las negociaciones de cambio climático, en el artículo, sobre todo vinculadas al artículo 6 del Acuerdo de París. Por otro lado, el mercado de carbono ha establecido un gran punto de debate a nivel internacional. Por un lado, se entiende como un mecanismo que está mercantilizando servicios o ecosistemas, como en el caso, por ejemplo, de la captura o el evitar generar emisiones de gases de efecto invernadero vinculado con los bosques, o como también se puede ver como un incentivo real que puede ayudar a llevar a cabo este cambio transformacional y poder enfrentar el problema del cambio climático. Hasta el momento se siguen discutiendo mucho al respecto, pero también va a ser interesante poder conocer qué opinan ustedes en el debate que desarrollaremos en esta unidad. De esta manera hemos dado un breve recorrido sobre el contenido de la unidad 3 de este módulo.